Buen día, jóvenes. En esta ocasión, el video tutorial que vamos a realizar está enfocado al tema del proceso de medir y magnitudes, correspondiente al espacio pedagógico de Ciencias Naturales para séptimo grado. Mi nombre es Heidi Castro. Comenzamos. Como objetivo nos planteamos realizar mediciones utilizando magnitudes fundamentales y derivadas. Para entender mejor cómo funciona, debemos definir el proceso medir. El proceso medir es uno de los procesos científicos básicos en las ciencias naturales. En nuestra vida, la medición siempre ha estado presente desde que el hombre comenzó a vivir sedentariamente. Siempre estamos realizando mediciones de tiempo, longitud, temperatura, etc. Por tanto, debemos definir qué es medir en sí. Bien. Estos son algunos instrumentos utilizados para medir. Medir es comparar una magnitud con otra que es la unidad patrón o estándar. Por ejemplo, una aplicación del concepto es cuando decimos que un saco de harina de maíz posee una masa de 25 libras. Se hace referencia a la unidad patrón, que es en este caso la libra. El saco de harina tiene una masa 25 veces la unidad patrón, ¿sí? Ejemplo, el árbol de mango del patio de la abuela mide 35 metros. Estamos dando un valor a esa altura y la unidad. En este caso metro porque estamos refiriendo a la longitud del árbol. Otro ejemplo, la altura del muro del centro educativo es 1.85 metros. Estamos dando un valor numérico referente a la unidad. Ok. La regla, al igual que la cinta métrica, son instrumentos muy utilizados para realizar mediciones de longitud. Incluyen una escala graduada, ya sea en centímetros o pulgadas. La regla que normalmente utilizamos y cargamos en nuestras mochilas, ¿verdad? Bien, ¿cómo utilizarla? Para medir un objeto, la regla se sitúa de modo que la raya correspondiente al 0 coincida con el primer punto del segmento cuya longitud se quiere conocer. Vemos la imagen, tenemos una regla calibrada en centímetros. Vemos entonces que el cuadro se coloca al inicio del 0, es el punto de origen del que vamos a partir para realizar la medición. 2. La medida será la última marca señalada por el punto final del segmento. Vemos el ejemplo. Ahí está marcada con una flechita azul y dice final. Hasta ahí mide nuestro cuadro, nuestro rectángulo, el que estamos midiendo, ahí marcamos en la regla, que está a 2.5 centímetros. Entonces, la medida se expresa en centímetros o pulgadas. Eso dependerá de cómo esté regulada o calibrada la regla. Vemos entonces, en este caso ya está que lo medimos en centímetros. Factores que intervienen en una medición. Son 3. El objeto, que es lo que vamos a medir. Luego está el instrumento, que es con qué vamos a medirlo. Y luego el operador, que es la persona que va a realizar la medición. Magnitud es todo lo que se puede medir y se expresa mediante un número y una unidad de medición. Vemos ahí algunos instrumentos, la balanza, el reloj, que es para medir tiempo, masa, líquidos, velocidad. Por ejemplo, el peso, la temperatura, tamaño, velocidad, fuerza, etcétera, que se pueden medir. Magnitudes físicas. Es la propiedad de un cuerpo, de un fenómeno o una sustancia que puede determinarse cuantitativamente, es decir, que puede ser medido. Ejemplo, la aceleración, velocidad, volumen, densidad, temperatura, longitud y tiempo. Las magnitudes físicas se clasifican en dos, según su origen y según su naturaleza. Las magnitudes según su origen se clasifican en magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Son las que sirven de base para establecer todas las magnitudes que no dependen de otras para ser cuantificables. Aquí tenemos las unidades fundamentales.
Vamos a mencionar algunas. Tenemos la magnitud, es decir, lo que medimos. Tenemos longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa con su respectiva unidad. Por ejemplo, una longitud, la unidad es el metro y su símbolo la M. Y así progresivamente. Las magnitudes derivadas están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Se pueden determinar a partir de ellas utilizando las expresiones adecuadas. Aquí mostramos un cuadro donde están las unidades derivadas. Vamos a mencionar algunas. Superficie, que se mide en metros cuadrados. Volumen, que se mide en metros cúbicos. La velocidad, que está dada en metros por segundo. La aceleración, que está dada en metros por segundo cuadrado. La velocidad angular, que es radian por segundo. La fuerza, que está dada en la unidad de Newton. Y la presión, que está dada en la unidad de Pascal. Con su respectivo símbolo, cómo se simbolizan, ¿verdad? Porque ustedes saben, cuando escribimos una cantidad, a veces no necesariamente tenemos que poner en letras metros cuadrados, ponemos m a la 2 y nos está diciendo que eso es metros al cuadrado. Las magnitudes físicas, según su naturaleza, se dividen en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares están determinadas por el valor numérico y su respectiva unidad. Ejemplo, la temperatura, la masa, la cantidad de carga eléctrica, la densidad, energía y el tiempo. Por ejemplo, mencionamos algunos. La masa de un cuerpo es de 15 kilogramos y su temperatura es de 30 grados Celsius. Damos una cantidad numérica que es 15 y una unidad que es en kilogramos. Igual pasa con la temperatura. Estamos dando una cantidad numérica que es 30 y la estamos expresando en su unidad, en este caso, grados Celsius. Otro ejemplo, la altura de María es de 165 centímetros y su masa es de 100 libras. Estamos dando una cantidad numérica y su unidad. Por ejemplo, la altura, como es de longitud, ya hablábamos que centímetros se está refiriendo a longitud. Y libras, en este caso, el peso de ella que está dando, la cantidad de masa se va en libras, ¿ok? Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de tener un valor numérico y una unidad, poseen dirección y sentido para que la magnitud quede definida correctamente. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la aceleración, el desplazamiento, entre otros. Tenemos aquí un motociclista. Decimos que lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora. Acá estamos dando entonces un dato, una magnitud o una cantidad escalar. ¿Por qué no es vectorial? Porque no estamos diciendo su dirección. Veamos. Acá el mismo ciclista decimos que va a 60 kilómetros por hora y va del oeste al este. Esta es una magnitud vectorial entonces, porque estamos dando la velocidad que lleva y estamos dando la dirección. Otro ejemplo pasa con el vehículo. Va a 120 kilómetros por hora y se dirige del norte al sur. Por lo tanto, estamos dando la dirección que va de norte a sur. Estamos hablando de una magnitud vectorial. El Sistema Internacional de Unidades, conocido por sus siglas SI mayúsculas, es utilizado en casi todos los países del mundo. Sus unidades básicas: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, la candela y el mol. Usos: facilita el comercio y la vida cotidiana. Al globalizarse, eso pasa, ¿verdad? Permite el intercambio de datos, experiencias y conocimientos. Otros sistemas de medición, para que los conozcamos, está el sistema cegesimal. Por sus siglas es conocido como CGS, en mayúscula. El sistema técnico de unidades. El sistema anglosajón de unidades. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El sistema cegesimal es una ampliación del sistema métrico para usos científicos.
Sus unidades básicas, el centímetro, el gramo y el segundo. El sistema técnico de unidades toma como magnitudes la longitud, la fuerza, el tiempo y la temperatura. Actualmente se encuentra en desuso. Luego tenemos el sistema anglosajón de unidades. Es el conjunto de las unidades no métricas utilizadas en algunos países anglosajones, aunque muchos de ellos lo están reemplazando por el sistema internacional. Bien, entonces vamos a dejar una asignación que consiste en escribir 3 ejemplos de magnitudes escalares y 3 ejemplos de magnitudes vectoriales. Ya mencionábamos las diferencias, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias, espero este video les haya servido para despejar algunas dudas. Éxitos.